Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto está en el libro de Hebreos 5, versículos 1 al 10. Hay ciertos términos en esta porción bíblica que pueden ser confusos para los cristianos de hoy. El sacerdocio es uno de estos términos, básicamente debido al concepto católico del sacerdocio. Pero espero que juntos podamos comprender el verdadero sentido de la función eterna de Cristo como sacerdote. Otra confusión es que Cristo es ordenado sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y eso? ¿Quién es este Melquisedec? El sacerdocio israelita es el sacerdocio aarónico. Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, y de allí en adelante los descendientes de la tribu de Leví fueron escogidos como la única tribu que tendría el privilegio sacerdotal. Pero Cristo no era de la tribu de Judá. ¿Cómo pues es sacerdote? ¿No sería esto algo ilegal? Pongamos mucha atención a esto y quizá sean abiertos aún más nuestros sentidos espirituales. Quizá encontremos hoy mejor y apropiada razón para acercarnos a Dios correctamente. Los católicos y los mormones tienen una inclinación diferente acerca de sus sacerdotes y del sacerdocio. Y con el paso de los años el concepto bíblico correcto se ha corrompido. Es necesario deshiervar en el jardín para poder aclarar todo esta maraña. Baste por ahora recordar que el sacerdocio del que habla aquí es el sacerdocio como Dios lo mostró a los judíos en el Antiguo Testamento, bajo el pacto de Moisés, y que el escritor tratará de encontrar las similitudes o debilidades de este sacerdocio comparado con el de Cristo. Él deseaba que los judíos pudieran ver a Cristo claramente y entendieran el papel de Cristo en ese oficio tan especial para ellos. Los gentiles no pensamos tanto en este asunto del sacerdocio. Quizás sí hemos escuchado que en la Biblia Dios nos llama a nosotros mismos sacerdotes y no entendemos. El término bíblico es el sacerdocio de los creyentes. Tú y yo somos sacerdotes de Dios, pero ese es otro tema y lo dejaremos para otro día. Hoy estamos centrados en el sacerdocio de Cristo y esa es la clave si hemos de entender el texto. Para los judíos es fundamental comprender el oficio sacerdotal de Jesús y la carta, recuerden, fue escrita para ellos exclusivamente. En el judaísmo, el rol del sacerdote es central, tanto que sin esto un judío se siente como perdido. El sacerdocio es la manera de acercarse a Dios. Si vas a Él, siempre lo harás a través del sacerdote.
Si quieres traer una ofrenda a Dios, qué bien, ya sea una ofrenda de alimentos o lo que sea, debe ser hecho a través del sumo sacerdote. Tú le das la ofrenda al sumo sacerdote y éste la ofrece a Dios en favor tuyo. Tú no vas y ofreces tu ofrenda. ¿Tienes algún problema de pecado? Si debes hacer sacrificio por algún pecado cometido, el sumo sacerdote hará tu sacrificio por ti. Tú traes el animal para el sacrificio, pero es el sumo sacerdote quien lo ofrece a Dios por ti. En el día de la expiación, que es una especie de limpieza general de la nación de Israel, ninguno de ellos va delante del Señor, sino solo el sumo sacerdote. Él es quien entra al lugar santísimo y rocía la sangre del animal sacrificado en el propiciatorio. Tú nunca fuiste delante de Dios, pero sí recibiste el beneficio hecho por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era esencial en la vida judía. Si para justificarte con Dios necesitas un mediador, Dios instituyó que el sumo sacerdote siempre estuviera disponible y libre de pecados. El escritor sabe cuán importante es el sacerdocio para un judío y ahora conecta esto con la persona de Cristo y nos hace saber que en el nuevo pacto Cristo es nuestro sumo sacerdote. Los requisitos de un sumo sacerdote se listan en los primeros 4 versículos con la intención de relacionarlo con Cristo. No de una forma total, porque Cristo rompe algunas reglas. Veamos. Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Claro que tenía que ser escogido de entre los hombres. No podía ser un ángel, porque un ángel no puede representarnos, porque no es uno de nosotros. Razón esta por la cual Cristo, nuestro Señor y Dios, vino a nosotros en la forma de un hombre encarnado, para poder presentarse a favor nuestro. El versículo dice que este sacerdote es constituido, lo que significa que ha sido señalado, o en términos más religiosos, ordenado, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, que este hombre que ha sido separado para sacerdote debe servir como mediador entre Dios y el pueblo, ordenado para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La ofrenda es todo aquello que le ofrecemos a Dios, pero el sacrificio es diferente porque implica un tipo diferente de ofrenda. Esta es una ofrenda de sangre que se ofrece por los pecados que se han cometido, en lo que a Dios se refiere. O sea, que Dios le ha concedido el privilegio de presentarse para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Esta conexión es interesante. Se asume que el sumo sacerdote debe sentir empatía de la condición de los que ofrecen sacrificios a Dios. El sumo sacerdote no se supone que se sienta en una posición de juicio o superioridad y que diga, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Existe algo peor que se le pueda decir a alguien que confiesa su pecado? Lo que esa persona debe oír de su mediador es algo así como, yo entiendo por qué lo hiciste. Entiendo porque yo tengo las mismas debilidades y problemas. La idea no es que el sumo sacerdote es superior, sino alguien que puede sentirse identificado con nuestros pecados. Jesús también siente empatía. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Jesús sabe lo que estamos pasando. Él sabe sobre el dolor. Él sabe sobre el pecado, sobre las tentaciones. Pero hay una diferencia notable en Él. Jesús nunca pecó. Jesús nunca ha pecado. Sin embargo, por su humanidad, Él entiende lo que envuelve nuestra situación como pecadores. Las dinámicas que vivimos al ser atraídos al pecado. Esta característica personal debería convertirse en la norma de todos nosotros. Aprender a sentir empatía por el pecado de otros,
qué diferentes serían nuestras relaciones si en lugar de juzgar pudiéramos decir, te entiendo. Posiblemente no todo el trasfondo del pecado ni la profundidad de las caídas, pero definitivamente deberíamos hacer saber a los demás que entendemos lo que es pecar, por cuanto todos pecamos. Todos entendemos el sentirnos tan débiles que no podemos rehusar el pecado. Es interesante que en su ministerio terrenal, Cristo siempre destacó esta actitud negativa de las autoridades espirituales. Ellos no sentían empatía por la gente. Lo que les decían era siempre grosero e imposible de cumplir. Ponían cargas que ninguno de ellos estaría dispuesto a llevar. En lugar de eso, se sentían encima del resto y muchas veces hasta más justos y perfectos. Jesús determinó que debíamos buscar una justicia que fuera mayor que la de los fariseos y los escribas. Los fariseos de su tiempo perdieron de vista la empatía. Veamos cómo sigue el versículo. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está claro que el sumo sacerdote era uno más de los hombres necesitados de Israel. Él tenía que lidiar con sus propios pecados primero. Debía llevar parte del sacrificio al lugar santísimo y buscar el perdón de Dios para él primero. Luego podía regresar por la ofrenda de sacrificio para los pecados del pueblo, pero no antes. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este es el último requisito para ser sacerdote o sumo sacerdote. Tenía que ser descendiente de Aarón, o sea, levita. No podía ser de la tribu de Benjamín o de Judá. Si alguien deseaba ser sacerdote pero no era levita, lo siento mucho, no naciste en la tribu correcta, simple y llanamente. ¿Cómo entonces Jesús podía ser sacerdote? Cristo no era levita, sino de la tribu de Judá. Jesús rompió la regla del sacerdocio judío según el orden de Aarón. Sin embargo, el versículo 5 nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo fue escogido para ese sacerdocio. No fue algo que él decidió usurpar. El sacerdocio destinado exclusivamente para los levitas. Fue Dios quien le dio ese ministerio, pero debía ser un sacerdocio diferente, uno nuevo, uno mejor. Veamos. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto hay que explicarlo. En el Salmo 110, este salmo es considerado un salmo profético mesiánico. El versículo 1 al 4 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, el autor de la carta comienza a explicar cómo es que Jesús sí califica para sumo sacerdote, pero dentro de un nuevo pacto de Dios con los hombres. Usted dirá quizá, Jesús no califica según el viejo pacto aarónico, y es cierto. Pero Cristo es sacerdote de un nuevo pacto, uno mejor. Y este es el pacto en el que todos nosotros estamos ahora. ¿Recuerdan las palabras de Jesús durante la Santa Cena? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando se refiere al orden de Melquisedec, lo que el autor recuerda es que algo pasó muchos años antes de que Cristo naciera de una virgen. Encarnado. Sí, fue a través de David que Dios profetizó que Cristo, el Mesías, sería también sacerdote de Dios. Pero añadió un detalle. Sería según otro orden, no el de Aarón, sino el de Melquisedec. ¿Qué significa todo esto? Dios habló proféticamente usando a David y predijo que el Mesías sería además de Salvador,
un sacerdote. ¿Y quién es este Melquisedec? Melquisedec existió en tiempos de Abraham, donde Abraham lo reconoce como sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo así? ¿Cómo que sacerdote? Los sacerdotes no aparecieron sino muchos años después. Fue cuando Moisés y Aarón vivían y estaban en el desierto. Melquisedec ni siquiera era judío. ¿Cómo es que sabemos esto? Porque aún no existía la nación de Israel. Los judíos aparecieron como descendientes de Jacob. Y esto sucedió después de Melquisedec. Melquisedec fue contemporáneo de Abraham, quien con el tiempo sería el padre de los judíos. Melquisedec era sacerdote ordenado por Dios, pero no era de la tribu de Leví, pues Leví ni siquiera existía. Melquisedec es sacerdote de otro orden. Su sacerdocio es antes de Aarón y Cristo es ordenado bajo este sacerdocio. ¿Por qué? Melquisedec está fuera del orden aarónico del sacerdocio y las reglas no aplican a él. Cristo viene a ser sacerdote de un nuevo pacto, cuyo orden sacerdotal existió mucho antes que Aarón. Melquisedec fue sacerdote antes que hubiera sacerdocio. Dios lo hizo sacerdote. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero él era sacerdote del Dios Altísimo. Algunos creen que Melquisedec era Cristo antes de ser encarnado. Mucha tela que cortar y es mejor no especular ahí. Hablaremos más de él más adelante. Lo importante para nosotros es esto. Existe un sacerdocio diferente, no exactamente conforme al sacerdocio de Aarón, pero sí con ciertas similitudes. Es cierto, en Cristo Dios está haciendo algo nuevo. Él es un sumo sacerdote diferente. Llegado Cristo, el sacerdocio de Aarón pronto será viejo, obsoleto. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, durante su vida, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Detengámonos un momento aquí. Cuando habla de Jesús orando con ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, la gran mayoría de nosotros quizá nos transportamos a la escena en Getsemaní. Pero la idea de que Cristo oró a Dios con lágrimas y súplicas da a entender que Cristo tuvo que luchar con el asunto de la obediencia en cuanto a enfrentar las dificultades que vinieron implícitas en su ministerio terrenal. Si ustedes vieran a alguien que ora con ruegos y súplicas y a eso añade lágrimas, ¿qué pensarían? ¿Este hombre está teniendo el mejor día de su vida? No. Quiero decir, los que tienen días buenos sonríen y hablan de su día con todos. ¿No es así? Pero aquí nos habla de súplicas y de lágrimas. Y por experiencia sabemos que cuando pasamos por esto, no es fácil ni placentero tratar de orar. ¿Qué sientes tú cuando piensas que Jesús luchaba con esto? Él oraba con súplicas y lágrimas. Es una locura. Pero Hebreos nos hace recordar esto para que entendamos que Él entiende nuestras dificultades, las dificultades que enfrentamos. Nosotros enfrentamos nuestra propia lucha por la obediencia de poner nuestra fe en Él, a pesar del dolor y la angustia. Todos luchamos con esto, ¿verdad? Yo sí. Yo lucho para poner mi fe en Él muchas veces porque la vida es dura y a veces es incomprensible. Hay cosas que son demasiado dolorosas, trágicas, y la tentación a desobedecer es enorme. Ahora llegamos al versículo 8, que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La redacción nos atrapa y nos preguntamos, oh Dios, ¿qué significa que aprendió obediencia por lo que padeció? Muchos preguntamos, ¿cómo Cristo aprendió algo? Y mucho menos la obediencia. Pero eso dice el texto. ¿Y qué quiere decir? La entrada de nuestro Señor en la raza humana le hizo experimentar cosas normales para nosotros, pero desconocidas para Él.
¿quién es Dios? Cristo no supone tener necesidades. Él es todopoderoso, autosuficiente y no necesita nada ni a nadie. Puede imaginarse que Cristo, el Dios sin necesidades, es ahora expuesto a todo el sufrimiento humano y las consecuencias del pecado. ¿Qué significa entonces que aprendió la obediencia? Aquí debemos ser muy cuidadosos, porque no debemos entender que Cristo pasó de ser desobediente a obediente. Esto es lo que nos pasa a nosotros. El versículo no infiere que Cristo aprendió a obedecer, sino que descubrió las implicaciones de la obediencia. Aprendió qué se siente cuando se obedece. Y este conocimiento lo completó todo. Esto es lo que quiere decir que fue perfeccionado, significando con ello que su obra estaba completada por este conocimiento. Así lo dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado o completado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo fue completado al comprender la obediencia a través del dolor y el sufrimiento, y fue así autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta sección final del pasaje nos ofrece ideas profundas acerca del sufrimiento en nuestras vidas. También, y quiero que lo veamos hoy, cuando leemos que el sufrimiento fue usado para instruir al perfecto Hijo de Dios en cuanto a obediencia, debemos preguntarnos, ¿y de nosotros qué? ¿Qué lugar tiene el sufrimiento en mi vida? ¿Cómo debo ver el sufrimiento? Honestamente, no me gusta sufrir. De hecho, odio sufrir. Pero tengo que reconocer también que siempre el sufrimiento ha sido usado por Dios en mi vida para mi provecho. Desearía que no fuera necesario que sucediera así, pero he visto muchas veces que cuando la gente toma su sufrimiento y lo lleva delante de Dios y se lo entrega a Él, Dios usa esto para traer sentido a esta novedad de vida que tenemos en Cristo. No todos los que sufren entienden esto, solamente los que ofrecen su dolor a Cristo como sacrificio ante el trono. No importa el dolor o el desafío que enfrentamos, o si vemos a alguien en nuestra familia pasar por esto. Cuando como creyentes llevamos nuestro sufrimiento ante Dios para ofrecerlo como sacrificio y lo aceptamos, ese mismo dolor tocará nuestras vidas y la de las que nos rodean, y nos conformará a la imagen del Hijo de Dios. Parece una locura, ¿verdad? El sufrimiento es una dinámica interesante, porque como cristianos hemos aprendido a ver el sufrimiento como castigo de Dios. Es posible que Dios esté simplemente disciplinándonos, porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Dios no nos castiga, porque para eso ya castigó a su Hijo en lugar de nosotros. La disciplina muchas veces se siente como castigo, pero no lo es. Y es importante entender que son diferentes. Sufrimiento es disciplina, pero nunca es castigo. Recuérdalo. Veamos algunos textos y los cruzamos. Bienaventurado el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Job 5:17. Y digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción? Y mi corazón ha despreciado la corrección. Proverbios 5:12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 3:11-12. Dios está tratándonos como hijos suyos. No nos place ver esto, pero así es. Siempre habrá un fruto apacible al final de este tiempo doloroso. ¿Será apacible para todos? No. Solo para aquellos que han sido ejercitados en eso, tal como dice Hebreos 12 del 7 al 11, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos son participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después un fruto apacible de justicia. Podemos pasar por experiencias traumáticas
y no ser ejercitados en Dios, permaneciendo siempre creyendo que Dios es malo y que está castigándonos injustamente. Podemos pasar por cosas terribles y nunca traer eso delante de su trono para entregárselo a Él, permitiendo que su enojo con Dios se convierta en amargura, dejando que el veneno destruya lo que Dios quiso hacer en ellos. Esto es triste, ¿no lo creen? Si no lo ofreces a Dios, no es más que una dolorosa y apestosa experiencia. Pero si lo entregamos a Dios, nace la esperanza de que será usado para su propósito eterno, y podrás ver reflejado en tu ser a Cristo el Señor. Dado que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció, nosotros también debemos aprender obediencia a través del sufrimiento. No hay pases de cortesía. El sufrimiento es la escuela. Algunos estamos en la escuela en estos momentos y así debe ser. Otros están en la escuela y aún no se han dado cuenta que es Dios quien los tiene ahí. No todos creen así. Hay predicadores que no aceptan el sufrimiento como enseñanza. No creen que es voluntad de Dios que pasemos por eso. Ellos creen que basta con leer la palabra y que el cambio vendrá. Mi respuesta a ese pensamiento es solamente esto. Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. No leemos en la Biblia que estamos exentos del sufrimiento, pero aunque quisiera que así fuera, no es así. Cuando entramos a un tiempo de sufrimiento no es porque somos débiles en la fe o que Dios nos aborrece. Todos pasamos por esto de tiempo en tiempo. ¿Qué realmente dice la Biblia acerca del sufrimiento? Veamos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, escucha esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 14, 21 al 22. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Romanos 8, 18. Donde estén tus ojos centrados será al final la influencia mayor en tu vida. La gran mayoría de nosotros al sufrir, ¿qué es lo que vemos? El sufrimiento. Todo da vueltas alrededor del sufrimiento. ¿Puedes verlo, amigo? Preguntamos y buscamos que los demás digan, ahí está. ¿Qué hacían hombres como Pablo cuando sufrían? Y Pablo sí sufrió. La historia cuenta que al final fue decapitado por creer en Cristo. Pablo no antojaba mantenerse viendo su dolor como lo hacemos nosotros. Mientras nuestros ojos están puestos en nuestro dolor, él decía, esto no se compara con la gloria de Cristo que en nosotros ha de ser manifestada. ¡Qué belleza! Mi sufrimiento no se puede comparar a esta maravillosa vida que tengo en Cristo. De igual manera, el escritor de la carta a los Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo agradezco los mensajes que nos mandamos mutuamente reconociendo el dolor entre nosotros. Pero recordemos, nada de eso puede compararse al trono de la gracia. No podemos encontrar misericordia y gracia en eso, sino solo a los pies de aquel que puede salvar nuestras vidas y aliviar nuestro dolor. Que el Señor les bendiga.